Hola, bienvenidos a Dándola Toda Podcast. Hoy responderemos algunas de las preguntas que nos hicieron a través de Instagram ya hace semanas atrás, porque pues nos tomamos unas vacaciones entre temporada y temporada, pero ya volvemos a darla toda. Vea, pero no, espérate. Corrámonos más porque tú estás ahí como acá. Eso. ¿Podemos empezar? Sí. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Dándola Toda Podcast. Estamos hoy grabando este video respondiendo algunas de las dudas que tienen pues ustedes acerca de nuestro podcast y demás. Nos tomamos unas pequeñas vacaciones y ya volvemos pronto con la segunda temporada de Dándola Toda. ¿Quieres comenzar con las preguntas? Sí. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo se conocieron? Jejejeje. Bueno, nos conocimos porque Lau es amiga de mi pareja. Entonces, cuando Lau antes no vivía vivía cerca de acá, de este sector en el que pues se desarrolla toda la historia. Pero entonces ella volvió más o menos para las fechas en las que, ya volvió en sí más como... ¿Cómo a parchar más? Ajá, sí, como a parchar más, pues con los amigos y eso. Y pues yo ya estaba como pues saliendo con mi novio, entonces pues ahí fue cuando nos conocimos y se forjó esta amistad. Bueno, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál ha sido el reto más difícil que han tenido en el proceso? El reto más difícil para mí ha sido la organización de los tiempos, como para hacer redes, para editar, producir. O sea, creo que tiene muchos elementos hacer un podcast más allá de cómo sentarse a hablar y ya. Creo que esa es como la parte más fácil. Pero para mí un gran reto es como el poder organizar entre las responsabilidades como de la vida real y de la vida del podcast, que también hace parte de la vida real, pero como del trabajo, del estudio y demás. Sí, yo también creo que digamos es como más el tiempo, pues digamos, a Lau le pasó algo y era que ella tenía pues lo de la tesis, las prácticas, sí, como que había muchas cosas y, sabes, como más que todo eso, también digamos como el proceso de como de entrar bien en el mundo de las redes sociales, ya como digamos a crear contenido, también es como un desafío que es interesante, o sea, no es como lo más difícil, pero es interesante, o sea, yo creo que es eso y pues también como salir uno de la zona de confort y pues uno, sí, como abrirse a personas que uno ni siquiera sabe que le están escuchando a uno. Sí, eso yo creo que es como muy loco, uno no, como que no dimensiona quién lo está viendo. Sí. Eh, ¿Qué edades tienen? Yo tengo 27 años. y yo tengo 24. Eh, ¿Está ya o después? Eh, bueno, sí, ¿Sí? pues sí. ¿Qué podemos esperar de la segunda temporada de Dándola Toda? Bueno, pues esperemos que venga más con mejor tecnología, con mejor producción, con mejores invitados. Bueno, no mejores, no. Con más invitados, con, no sé, con cosas, se vienen Se cositas. vienen Esperemos que cositas. podamos crecer un montón más. Creo que se viene una buena etapa tanto en la vida personal como en dándola toda, entonces podríamos hacer cosas divertidas. Sí, yo creo que la primera temporada en realidad fue genial, pero la segunda pues ya vamos a tener como en cuenta más consejos que nos han dado como para mejorar, pues lo de la parte de la tecnología también, meterle más la ficha como a redes sociales y a su movimiento, y pues sí, o sea, como también, o sea, digamos como que cuando empezamos teníamos como muchas ideas y ahora ya están como un poco más centradas en Sí, el objetivo. también como que ahora es más fácil producir las cosas, sí, como estar, como manejar, por ejemplo, a los invitados y demás, como que uno ya tiene más confianza y siento que eso nos va a facilitar todo. Falta una pregunta. ¿Cuál? La ¿Cuál? primera de cómo hemos empezado con el podcast. Ah, pero no, pues la podemos ¿Sí? contar de una vez, sí. Bueno, si quieres comienza tú, ¿cómo comenzamos con el podcast? Bueno, nosotros arrancamos, primero la idea fue de Lau, o sea, Lau fue la que ya tenía la idea y pues varias personas le habían dicho pues por su talento, como pues que debería hacer un podcast y como, ajá, y Como Lau, buena comunicadora debía sacar un podcast. exactamente, entonces Lau ya tenía como la idea y un día estábamos en el día de la conmemoración de los derechos de la mujer
Y estábamos en la marcha y la U me dijo, o sea, como, vale, pues que si quería, pues participar en el proyecto. Y pues yo le dije, pues que de una. Pero fue una idea así como, listo, de una. Y un día, o sea, como un mes después más o menos, Sí, más o menos. ujú, ella me dijo como, bueno, vamos a grabar. Y pues ahí fue cuando arrancamos, pero en realidad, o sea, para mí fue muy difícil. Pero bueno, después ya contamos eso. Pero pues fue más que todo así. Sí, pues fuera de chiste como buena comunicadora, sí, sí soy una gran consumidora de los podcasts y como que los honores lo que más me ha interesado como en mi carrera, entonces quería como experimentar hacerlo, pero la verdad me daba mucha pena, me daba miedo, pensaba como que no lo podía hacer bien y no sé qué, y dije, bueno, pues nada, o sea, la única forma es intentarlo, a ver qué pasa, pero no lo quiero hacer sola, quiero hacerlo con alguien que además sea pues mucho más extrovertido que yo. Porque pues como que no soy tan extrovertida, entonces pues creo que eso pues es como se complementa, ¿no? Sí, harto. No, en realidad es bastante. ¿Qué elementos se necesitan para realizar un podcast en general? En general, bueno, yo creo que hay como dos elementos. Uno, el elemento como tecnología, que es pues tener micrófonos, cámaras, si pues digamos es video podcast, computador para poder editar. mm, pero pues yo creo que o sea, lo principal tal vez los micrófonos, pero pues esos hay de varios precios, o sea, como que uno puede hacer con algo muy pequeño, o sea, tipo con esto puedes hacer muchas cosas y pues el otro gran importante y que pues tal vez es como lo más importante es pues el contenido del podcast, como definir un tema, llevar invitados y la edición también creería yo. Sí, pues digamos, sí, o sea, como que, o sea, son varias cosas, digamos, yo siento como que Lau tiene muchos conocimientos sobre eso, sí, digamos, yo siento como que pronto, o sea, ella es como la parte de edición, o sea, como que ella sabe más que todo sobre la parte de edición, de lo de la música, sí, o sea, eso es fundamental porque en realidad yo siento que pues el podcast sería muy distinto si no se hicieran ciertos detallitos, así unos retoquitos ahí. Pero principalmente eso, o sea, como también uno perder el miedo a contar cosas, a hablar, a... Sí, como a salir, sí, es que es más que todo como salirse de la zona de confort, lo principal que uno tiene que tener para, pues, hacer un podcast y, pues, tener como las ideas, no claras, pero tener más o menos como unas ideas, una organización de Mm. cómo se van a desarrollar las cosas y, pues, los temas. Igual también hay pues diferentes como formas de realizar podcast y diferentes, digamos, temáticas que se abarcan o que se pueden debatir en los lugares, pues en el momento en el que se graba el podcast, pero creo que pues depende del género, de lo que se quiera contar, de cómo quiera hacer. Y a mí una cosa que me gusta mucho dándola toda es justo que no es como algo tan estructurado, sino es más de nosotras, de nuestra cotidianidad, o sea, no se aleja nada de una conversación que podríamos tener nosotras en otro espacio, solo que Sí. este es grabado. Ujú. ¿Cómo eligen los temas a dialogar? Bueno, creo que se une justo con lo que estaba diciendo Sí. y es pues de nuestras conversaciones diarias, de nuestros vivires, de los intereses que tenemos, de no sé qué más. Sí, o sea, es que en realidad es muy cotidiano, o sea, digamos, pues ya le hemos mencionado en un podcast que, digamos, uno de los temas fue porque estábamos viendo TikTok y pues la U me dijo como, pues que no viera eso porque era tóxico, entonces yo como, ay, deberíamos hacer, y sí, o sea, como que ahí surgen, ¿sí? Digamos, o sea, nosotros en un tema, o sea, estamos hablando de algo y surgen muchos temas más, y ahí decimos como, uy, ese tema sería como chévere, tiene como potencial para seguir desarrollando y pues hablar con más personas sobre eso, o entre nosotras mismas, porque en realidad, o sea, eso es chévere. Que sí, o sea, dándole todas son conversaciones con las que, o sea, que en realidad son cotidianas, pero pues que muchas personas se pueden como sentir identificadas, ¿sí? O que han pasado por eso. Sí, además también pues es como que estamos en una misma etapa de la vida las dos, como culminando nuestras carreras, consiguiendo trabajo, asumiendo nuevas responsabilidades que pues dan siempre como cosita, miedo y demás, entonces sí es clave eso. ¿Han tenido obstáculos para desarrollar los podcasts? Tal vez, ay, no sé, no. O sea, no algo así como un obstáculo súper grande, tal vez el tiempo, pero por lo que decía Vale, que
como meses atrás estaba terminando pues como la tesis, o sea, como culminando muchas cosas, entonces sí, el tiempo se me dificultaba un poquito a mí como cuadrarlo, pero igual creo que siempre al final. Sí, o sea, en realidad yo siento como que no está así como, o sea, pues puede ser como digamos un inconveniente en ese momento, Ujú. como, bueno, no podemos grabar, pero en realidad, o sea, siento que es más que todo eso, porque un obstáculo en sí no ha surgido, o sea, como digamos, no sé, un estancamiento, sí, Sí, como un un estancamiento estancamiento creativo. de, ajá, exacto, no, o sea, en realidad, si digamos no va un tema, pues podemos sacar otro y sí, pero en realidad no. Y digamos, el tiempo también es algo muy chévere, digamos, que, por ejemplo, si la uno puede, entonces, pues yo soy como, bueno, rela, otro día hacemos. Si yo no puedo, pues la es como, no, tranquila, no pasa nada. Y también es chévere, digamos que, aparte de eso, como que, o sea, digamos, nos reunimos y en una hora podemos no hacer nada, como en 10 minutos podemos hacer de todo. Entonces, o sea, es Ya muy, pero es procrastinando. chévere, sí, no, y en realidad es cool porque no es como, ah, no puedo, ay, no, entonces, sí, o sea, no, en realidad es interesante. ¿Cuál fue el episodio más ameno y cuál fue el más difícil de grabar? Bueno, el más Ish. de grabar. Mm, el más ameno, ay, no sé. Pues a mí me han gustado, suena cliché. Ay, socio, me estás clavando las uñas. Suena cliché, pero a mí me han gustado todos. Creo que todos, a medida que vamos avanzando en producir más y más episodios, creo que es interesante como pensarse uno mismo o ver como lo que uno está diciendo, luego como escucharse, encontrarse las muletillas y demás. Entonces creo que eso a mí se me ha hecho muy divertido. Y el que menos me gustó, bueno, tal vez de editar, es que hay algunos que son muy largos. Sí. El que había dicho de Hay responsabilidad como dos o tres afectiva que era, son como era confundidos. largo, tenía muchas pausas, también el tema era como que no estaba muy contenta en el momento como para hacerlo, entonces le di como largas, como que no es que no me haya gustado como quedó, de hecho me gustó como quedó, pero, pero sí se me dificultó como más para editarlo. ¿Y el tuyo? Bueno, el más ameno para mí, yo creo que fue, o sea, en realidad también como que todos son chéveres, pero creo que el más, como el que esperaba como más era el de las amistades. O sea, como que, porque me pareció chévere y aparte como la historia de cuando me queman el bigote, como que, no sé, pero tenía un toque ahí que me gustaba mucho. Un toque viral. Sí. Y el más difícil para mí fue el primero. O sea, el primero para mí fue porque, digamos, pese a que soy extrovertida, o sea, yo dije como, cuando la me dijo, yo dije como, listo, de una, aquí fue, no sé qué. Pero cuando llegó el momento en el que ya me puso como un micrófono y me dijo como, listo, vamos, yo me quedé como, o sea, yo dije como, no puedo, o sea, yo dije como, no, yo me quedé pasmada, tiesa, yo ahí se me bajó todo, y yo, no. Pero pues ya luego fue como fluyendo y en realidad ese nunca salió. Pero obviamente es muy diferente a nuestro primer episodio. O sea, ese fue como un borrador, un piloto que se quedó allá en el olvido y menos mal. Pero yo siento que fue ese. No por el tema, sino por mí, porque pues era algo nuevo ya a ver, como incursionar en este mundo. Sí, es que una cosa es como pensarlo y otra cosa es hacerlo. A mí también sacar el primer episodio, pues era raro porque además yo no soy como tan de redes, como casi no subo historias, no hay como que estar ahí, hola, o haciendo este tipo de cosas, son un reto para mí. Sí. Y este es un poco parecido al anterior. ¿Cuál fue el podcast más difícil de sacar? El más difícil de sacar, ay, no sé. Pues algunos que tienen como problemas de producción, pero pues que al final decimos como así no sean con la mejor calidad, o sea, como que queden perfectos, pues también como que el contenido pues no se pierda, porque Mm. también una cosa como importante es que una vez grabas un podcast, como que ya volverlo a repetir no es lo mismo, No, no no se fluye de siente la lo misma mismo, manera, ni ajá. va ni va a salir lo mismo, o sea, nunca vas a volver a hacer dos podcasts iguales, entonces, porque es como el desarrollo de una conversación, pues muy real, entonces no, Ujú. es muy difícil como repetirlo. Sí, no, pues yo creo que también, sí, es muy cierto lo que dice Lau y eso también nos pasó con el primero, o sea, que, digamos, que había un extra que tú contabas, que ya luego la volvimos a repetir y fue como que tú hiciste como, no, Ah, ya, o sea, sí, no sí, fluía sí, de la sí. misma manera. Entonces yo creo que fue el primero, o sea, como dar ese paso, creo que fue como, y ya después Sí. de eso, o sea, ya después del primero ya es más, igual también pasa algo, es que cuando uno tiene invitados, algunos Ah, invitados es como,
O sea, es Sí. chévere, obviamente, pero uno como que se apendeja, o sea, yo no sé, pero Sí, sí. entonces, pero por suerte, o sea, como que las personas que hemos invitado han sido pues muy chéveres, así como que fluye mucho la conversación, pero igualmente uno no deja de sentir esos nervios pese a que ya lleve pues algunos episodios. Uy, sí, los invitados a mí me dan mucha pena. De hecho, en algunos episodios con invitados tenemos así como bloopers de cosas como que no quedan bien. Y Sí. justo, creo que en el de cumpleaños, que invitamos a Ajá, Coqui, sí. justo había una parte donde decimos como, no, es que a mí me da nervios cuando invitamos a alguien. Sí, pero Y- igualmente también hay invitados, digamos, Coqui, o sea, fue como re, o sea, sí, como que sí, se fluyó dejó muchísimo. ir un montón. Hay otros también que sí se ponen como más nerviosos y se Sí. siente, pero igualmente pues siempre fluye. Por ejemplo, en el que grabamos con varios amigos, hay muchos pues como que no se soltaron tanto y eso. Pero pues también hace parte de, y yo creo que también está chévere eso, como que sea Sí, muy real. Bueno, sí, y ya. listo, esto sería todo. Los esperamos en la segunda temporada de Dándola Toda Podcast. Despídete, socio. Chao, gracias.